Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerson Hernández. Estamos aquí en CAMEX nuevamente para seguir con el taller de empresas familiares. El día de hoy nos toca un tema muy importante para este tipo de organizaciones. Así que si tú eres parte de una empresa familiar o trabajas en una empresa familiar o brindas servicios a una empresa familiar, es importante que conozcas todo lo que vamos a hablar hoy día, la dinámica de las organizaciones familiares, cómo se comportan, cómo evolucionan, cómo crecen, cómo se desarrollan las organizaciones familiares en el Perú, Latinoamérica y a nivel global, ¿correcto? Porque las organizaciones familiares, vamos a ver, son las empresas predominantes en el tejido empresarial moderno, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Gerson Hernández. Soy socio fundador de la Organización Peruana de Empresas Familiares y hoy día estamos con un taller exclusivo para CAMEX. Bien, vamos a continuar. Denme un segundito. ¿Qué vamos a hablar en este taller, en el día de hoy? Vamos a hablar 4 cosas sumamente claves en el desarrollo de la dinámica de las empresas familiares. Primero, ustedes van a conocer algo básico, que saber cómo identificar una empresa familiar, su concepto clave y la importancia que tienen en el tejido empresarial actual. Asimismo, vamos a conocer todo el sistema de la empresa familiar, cómo está conformado este sistema. Es algo simplemente como cualquier otro tipo de empresa, tiene sus propias características que lo diferencian de las empresas que son corporativas, las empresas que no son familiares. Vamos a hablar sobre eso. Luego vamos a conocer la evolución del sistema de la empresa familiar, cómo evoluciona. Es como un ser viviente, como un organismo viviente, tiene una evolución conforme pasa el tiempo. Y por último, vamos a conocer el ciclo de vida de la empresa familiar, cómo es su proceso de desarrollo en el tiempo. Vamos a conocer todo esto. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, a los amigos que nos están viendo desde Facebook, pueden colocarlo y al final la vamos a estar respondiendo. En el Zoom también, los que nos están viendo desde el Zoom pueden hacerlo y al final lo vamos a estar respondiendo. ¿Correcto? Continuemos entonces, acompáñenme. ¿Qué es una empresa familiar? ¿Cómo definimos a la empresa familiar? Es como cualquier otro tipo de empresa en general. Tiene una serie de características que la vuelven única y se la quiero compartir, ¿bien? El primer elemento que caracteriza a una empresa familiar es que su propiedad es controlada por uno o más familias. ¿Qué me refiero cuando hablo de propiedad? Me hablo que los propietarios, los dueños del negocio, son miembros de una familia. Es decir, pueden ser una pareja de esposos, pueden ser esposos e hijos, pueden ser un grupo de hermanos, pueden ser papás e hijos, entre tíos y sobrinos, pero al fin y al cabo son miembros de una o más familias, es decir, ramas familiares también pueden ser dueñas de una organización, de una empresa. Eso es el primer punto clave. Segundo elemento que caracteriza a las empresas familiares. Algunos de estos miembros, o todos, trabajan dentro de la empresa familiar, ocupan algún cargo directivo, operativo, administrativo, puede ser que sean el administrador, o que sean el contador de la empresa, o que sean los encargados del área de ventas, o tal vez un ejemplo, estaba trabajando con una empresa familiar del rubro de restaurantes y el hijo, el segundo, estaba encargado del área de marketing. Él estudiaba en la universidad publicidad, comunicación y se encargaba de hacer toda la comunicación, marketing en las redes sociales de la empresa familiar. Bien, ese es el segundo elemento que ustedes deben conocer. Y el tercer elemento importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que este negocio familiar se espera, se desea, se quiere, es decir, los miembros familiares quieren que este negocio continúe en el tiempo, se perpetúe la obra de los fundadores, es decir, que hay una continuidad. No esperemos que este negocio simplemente al otro año desaparezca o cerremos. Queremos que este negocio continúe en el tiempo, que siga dándole solvencia a la familia, que le siga dando beneficios a la familia, no solo a los fundadores,
sino a las siguientes generaciones. Bien, vamos a hablar sobre las generaciones dentro de las empresas familiares. Bien, entonces para hacer simplemente un resumen, está formado por uno o más miembros familiares que son dueños del negocio. Asimismo, los miembros familiares trabajan en la empresa. Y por último, se desea de que el negocio logre una continuidad en el tiempo. Eso podemos definir a una empresa familiar, ¿correcto? Vamos a continuar ahorita hablando, ¿bien? Tenemos por acá, también quiero hablarles de manera súper rápida, esto es algo para tenerlo en cuenta nada más, ¿bien? Para tenerlo en cuenta, ¿cuál es la situación actual de las empresas familiares aquí en el Perú? Quiero que las conozcan rápidamente. El 90% de las empresas que tenemos en el Perú son de propiedad familiar. El 90%, es decir, 9 de cada 10 negocios son de propiedad, los propietarios son unos miembros de la familia. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Son casi más de 700.000 empresas, generan mucho empleo, generan bastante creación de puestos de trabajo. Entonces, díganme ustedes, ¿creen que las empresas familiares son importantes para la economía, para el desarrollo de un país? Por supuesto que sí, porque ellos aportan, los negocios familiares aportan casi incluso más del 40% del desarrollo de la riqueza de un país, del PBI. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿los negocios familiares son importantes o simplemente creíamos que no lo eran? Pues ahora con estos datos ustedes ya lo saben. Y ya lo hemos compartido en el webinar anterior, pero hoy queda totalmente claro. Bien, si tienen alguna consulta, la pueden hacer rápidamente en el Facebook Live, lo pueden colocar en los comentarios o en el Zoom pueden hacerlo al final. ¿Correcto? Vamos a continuar. Hay un dato muy, muy importante que ustedes deben saber, que es, si bien las empresas familiares son las predominantes en todo el tejido empresarial del Perú, Latinoamérica y a nivel global, las que logran la continuidad, las que logran supervivir, las que logran trascender en el tiempo, lograr lo que llamamos los consultores el relevo generacional, el traspaso del liderazgo. Solo lo logran el 5% de las empresas familiares. Es un dato lamentable, pero totalmente real. Muchas de las empresas familiares no logran sobrepasar la valla generacional. ¿Bien? Entonces, tienen que saber por qué. Tienen que saber por qué. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero los elementos que generan este tipo de problema, de conflictos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los elementos? Ahorita vamos a llegar ahí. Primero, al hablar de empresas familiares, estamos hablando de que hay una serie de elementos. Primero, que nos estamos relacionando empresa y familia. La familia y la empresa se están relacionando. Ambos sistemas son organizaciones complejas. Ambos sistemas son organizaciones que tienen sus propias peculiaridades. Por un lado, tenemos la complejidad del negocio, la complejidad de hacer la empresa, de hacerla crecer. Tenemos los clientes, tenemos la competencia, tenemos el equipo de trabajo, tenemos diferentes elementos que hacen complejo a una empresa. Y por otro lado tenemos al sistema familia, al sistema que también tiene sus propias peculiaridades, que ahorita vamos a conocer. Estos dos sistemas se unen, se mezclan y crean uno nuevo, que es el sistema de la empresa familiar. Ahora, al relacionarse, es totalmente lógico, al relacionarse estos sistemas que son muy contradictorios, se generan una serie de conflictos internos dentro de la empresa familiar, generando comportamientos que afectan negativamente a ambos sistemas. Ojo, a ambos sistemas. Estos conflictos no solo afectan a la familia, no solo afectan a la empresa, afectan a ambos. Es por eso que el 95% de las empresas familiares no logra pasar la valla de la tercera generación. Es decir, un ejemplo,
Imaginemos que una pareja de esposos crearon una empresa familiar y la dejaron a los hijos después de 20 años y después de 20 años más supuestamente la tienen que llevar los nietos, pero los nietos por una serie de cosas terminan perdiendo la empresa. Esa es la realidad de casi todas las empresas familiares del Perú y del mundo. Ojo, del Perú y del mundo. Bien, ahora voy a hablar de por qué sucede esto. Yo les mencioné que hay unos sistemas que se juntan y es muy importante que ustedes sepan lo que les voy a hablar, porque esto es parte de la dinámica. Si ustedes son parte de una empresa familiar, han trabajado en una empresa familiar o brindan servicios a una empresa familiar, tienen que saber que aquí las cosas dentro de este tipo de empresas se comporta de manera diferente a otros tipos de empresas, a otro tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque el sistema empresa-familia está creado, está relacionado bajo un modelo, según este modelo de Davis y Tayuri, en base a tres sistemas, ¿correcto? En base a tres sistemas. Un sistema de familia, un sistema del negocio, de la empresa, y un sistema de la propiedad. Bien, son tres sistemas que se juntan dentro del sistema empresa-familia. Tú miras, Gerson, ¿qué significa esto? Te lo voy a decir. Al unirse estos tres sistemas generan una complejidad impresionante, totalmente muy complejo, y por eso tienes que conocerlo. Este modelo nos ayuda a asentar un poco esta complejidad y saber cómo interactúa, cómo se relaciona, cuál es la dinámica que sucede en las empresas familiares. ¿Bien? Cada uno de estos sistemas tiene una forma de pensar diferente, tiene una forma de comportarse totalmente diferente a los demás sistemas. La familia no se comporta igual a la empresa, y la empresa no se conforma igual, no se comporta igual que la propiedad, que el patrimonio. Tú me dirás, ¿qué significa familia, empresa y propiedad? ¿Por qué hay tres círculos? ¿Y por qué alguno de estos círculos, bueno, los tres círculos están generando una intersección? Es porque estos círculos, lo había hablado en el taller pasado, estos círculos generan algo que se llama la superposición de roles empresariales, familiares y patrimoniales, ¿correcto? Patrimoniales. ¿Cómo es eso? Generalmente cuando tú trabajas en una empresa corporativa que no es familiar, tú cumples tu puesto laboral, ¿verdad? Tú eres, un ejemplo, el jefe de ventas. Te contratan para ese puesto y tú cumples tu función. No hay nada más que decir ahí. Sin embargo, en una empresa familiar, si tú eres el hijo del dueño de la empresa familiar, tú aparte de ser el jefe de ventas, también eres hijo o sea, eres miembro de la familia que es dueño de la empresa familiar. Y posiblemente seas un futuro heredero de las acciones, seas un futuro propietario, seas un futuro, alguien que va a formar parte de la propiedad en el futuro de esta empresa familiar. Entonces, al generar estos tres tipos de personajes, de roles, se generan muchas confusiones. Y ahorita te las voy a explicar. Por ejemplo, la familia, la dinámica familiar. ¿Qué dinámica tenemos? Tenemos una pareja de esposos, tenemos un grupo de hermanos, primos, ramas familiares, parientes políticos. ¿Ah? Ojo, parientes políticos. Hablo de la esposa del hermano, hablo del hijo del otro compromiso del papá, hablo, por ejemplo, de los primos o sea, primos políticos, que son hijos por parte de la familia política. Entonces, tenemos una dinámica que se comporta totalmente diferente. Por otro lado, es como, imagínense esto como un sombrero, el sombrero de la familia. Piensa de una manera, ¿bien? Por otro lado, tenemos la dinámica de la empresa, la dinámica del negocio. ¿En qué se diferencia? Es que en la empresa se busca algo totalmente diferente. En la familia se busca la unión familiar, se busca la armonía de la familia. En cambio, en la empresa se buscan los resultados. Hay una organización, hay una visión y misión empresarial, ¿correcto? Es un sombrero diferente al sombrero familiar, ¿correcto? O sea, estamos hablando de dos formas de pensar diferentes. Y por otro lado, tenemos al cerebro o al sombrero de la propiedad, en donde los que están metidos en esta área, en esa parte del negocio, ellos no están pensando en cómo es la dinámica de la familia, no están pensando
en que van a cumplir su función. Ellos lo que están pensando es dónde y cómo invertir sus excedentes de capital. Si lo van a invertir o si se lo van a cobrar. Son accionistas del negocio. Estamos hablando de un sombrero totalmente diferente. Y acá en esta representación queda demostrado, queda representado de que en un sistema familiar hay tres sombreros diferentes. Y el problema no son los tres sombreros, sino que hay una intersección entre estos sombreros. ¿Cómo es eso, Gerson? Me preguntarás. Ahorita te lo voy a comentar. Si tú eres parte de la empresa familiar, esto te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón. Bien, vamos a continuar. A nuestros amigos del Facebook pueden colocarlo, sus comentarios al final y en Zoom igual. Quiero explicarte cuáles son los roles dentro de la empresa familiar. Te mostré hace un momento que el sistema familia, sistema empresa y sistema propiedad se mezclan. Se mezcla ser familia, se mezcla tener un puesto en la empresa y se mezcla también ser propietario del negocio. Y generan hasta 7 roles. 7 roles que una persona puede tener dentro de la empresa familiar. Al tener una diversidad de roles, generan confusiones, generan conflictos de intereses, generan problemas. Y ahorita te los voy a representar. Mira, ahorita vamos a hablar sobre cada uno de estos roles. Cómo del sistema de la empresa familiar pueden haber una variedad de formas de pensar y de actuar. Bien, y es algo normal, ojo, es algo normal, sucede en todas las empresas familiares. Vamos a hablar, por ejemplo, tenemos al rol número 1, el rol miembros de la familia. Es decir, son familiares que no trabajan en la empresa ni tampoco son propietarios del negocio, es decir, no tienen acciones, solo son miembros de la empresa, son miembros de la familia, ¿bien? No tienen ni participación en algún puesto laboral, ni tampoco tienen participación accionarial. Continuemos. Por otro lado, tenemos el rol número 2, el rol de los directivos y trabajadores de la empresa. Son los colaboradores, son los empleados, son el talento humano que trabaja en la empresa, que tiene algún puesto operativo, pero que no es un familiar y tampoco es un socio, tampoco es alguien que tiene acciones del negocio. Bien, vamos a ver el siguiente rol. Tenemos el rol número 3, las personas que tienen participación en la propiedad de la empresa, que son socios, ojo, que son socios, pero que no son familiares y tampoco trabajan en el negocio. Hay muchos negocios familiares y negocios en general que tal vez en algún momento necesitaron o tuvieron necesidad de capital y se buscaron algún socio que invierta una serie buscando un beneficio económico. Y ahí está el rol número 3. Los socios que no son familiares, sería sencillo si solo fueran estos 3 roles, ¿verdad? Sería muy sencillo. Pero hay un rol más, hay roles aún más. ¿Cuáles? Primero, los familiares que trabajan en la empresa y que tienen algún puesto laboral en la empresa, pero que no son propietarios. Ese es el rol número 4. Es la intersección entre el sistema familia y el sistema empresa. Son los familiares, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser el papá, pero que no tiene acciones del negocio, ¿ah? Pero sí tiene algún puesto en la empresa, puede ser de la parte operativa, de la parte directiva, de la parte gerencial. Bien, rol número 5, que sale de la intersección entre el sistema familia y el sistema de la propiedad, ¿correcto? ¿Cuál es? Son los familiares que son propietarios del negocio, pero que no trabajan en la empresa. ¿Cómo es eso, Gerson? Por ejemplo, estaba trabajando con una empresa que se dedica al rubro textil y la mamá, que había sido la fundadora del negocio, tenía ya como más de 25 años con la empresa, sus hijos también trabajaban en la empresa, ya se había separado de su primer esposo, se había vuelto a tener un compromiso, no casarse, y ese compromiso, esa pareja había invertido en el negocio, era un familiar político, por así decirlo, pero él no trabajaba en la empresa, no tenía un puesto laboral en la empresa. Esos son los roles número 5. Tenemos también el rol número 6, que son los trabajadores, que son o trabajadores o directivos, pero que tienen alguna participación, son parte de la propiedad del negocio. Sale de la intersección de la empresa y de la propiedad. Y por último,
tenemos el rol más complejo de todos, el rol en donde muchas veces se genera problemas dentro de la empresa familiar. ¿Cuál es el rol número 7? Esos son los trabajadores o directivos familiares y que también tienen participación en las acciones de la empresa, ¿correcto? Generalmente ahí hablamos de los fundadores, que ellos fueron los que, pues, un papá, un hermano, un hijo, que creó un negocio, él también tiene funciones en la empresa, se dedica a la parte comercial, la parte creativa, la parte de desarrollo de negocio, y también es dueño del negocio. Puede ser que tenga el 100% del negocio, la totalidad de la propiedad del negocio, o puede ser que tenga menos. Entonces, esto es un poco para que conozcas la dinámica de lo que sucede en los negocios familiares. No es tan simple como decir, nomás voy a juntarme con mi hermano para hacer un negocio. Al juntarte con tu hermano ya estás creando este tipo de sistemas. Ahora, ¿para qué te muestro esto? ¿Para que te asustes? No, para que tú sepas cómo se comporta un sistema familiar y puedas prever, puedas manejarlo adecuadamente, porque sí se puede. Ya vamos a hablar, ya hemos conversado eso en el taller anterior de las empresas familiares. Hay empresas familiares muy exitosas que tienen un desarrollo empresarial importante en el Perú, en Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, ¿cómo han hecho estas empresas? Han sabido, ojo, han sabido manejar, gestionar la complejidad y la dinámica de este sistema. Bien, vamos a explicar más sobre eso ahorita mismo. Te he hablado de los roles de cada uno de cada uno de los personajes que salen dentro de una empresa familiar, pero cada uno de estos roles tiene intereses diferentes. Sería bonito que todos estos roles trabajen de manera consensuada, coordinada, de manera ordenada. Sin embargo, cada uno de estos roles tiene intereses, tiene objetivos, tiene un deseo diferente según su rol, según el rol que están cumpliendo, según el sombrero que tienen puesto. ¿Cuáles son? Hoy te lo voy a comentar. Por ejemplo, los miembros de la familia, los que son parte del grupo familiar, el interés principal de ellos es tener los medios económicos para sobrevivir, ¿verdad? Quieren continuar, que el negocio continúe porque ellos necesitan un ingreso económico para poder llevar el estilo de vida que tienen, para sobrevivir o para cambiar su estilo de vida que tienen, entre otros aspectos, pero sobre todo quieren continuar viviendo o mejorar su estilo de vida. Los accionistas que no son familiares, es decir, los socios puros, ¿cuál es el interés que ellos tienen en el negocio? Los accionistas puros lo que buscan es un retorno sobre la inversión, ¿correcto? Ellos buscan recibir un dividendo, buscan recibir de que lo que han invertido les genere un beneficio a corto, mediano o largo plazo. Depende de las negociaciones que han tenido antes de que esta persona ingrese al negocio. Bien, por otro lado, tenemos a los empleados que no son familiares, son los colaboradores, el talento humano. ¿Cuál es el rol o cuál es el interés, disculpen, de este rol? El interés principal es la seguridad laboral. Quieren que su puesto en el negocio se mantenga en el tiempo, que tal vez hay una línea de carrera, que posiblemente tengan los beneficios sociales, que pueda haber una continuidad laboral para ellos. Esos son los intereses de cada uno de estos tres roles. Ahora se va a volver un poco más complicado. Miren, tenemos a los familiares que trabajan en la empresa. ¿Se acuerdan? Cuando se une el sistema familia-empresa. Familiares que trabajan en la empresa. ¿Cuál es el interés de este rol? Seguridad laboral, porque trabajan en la empresa. Pero también una seguridad económica, ¿correcto? O sea, por ser parte de la familia, por ser parte de la familia que es dueño del negocio, esperan una seguridad económica también. Es decir, una contraprestación de acuerdo a los servicios y también teniendo en cuenta el derecho por ser familiar. También buscan una autonomía, buscan que los dejen avanzar, que los dejen proponer, que los dejen construir algo, porque la empresa familiar no ha sido construida por ellos posiblemente, ha sido construida por el fundador, por la fundadora, y más responsabilidades. Por otro lado tenemos a los accionistas que no son familiares, pero que trabajan en la empresa. Bien, ¿qué tenemos por acá? Son accionistas que han invertido su dinero y aparte tienen un puesto laboral en el negocio. Buscan seguridad laboral porque están recibiendo un sueldo. También buscan una autonomía, buscan que los dejen avanzar, que los dejen construir algo, porque la empresa familiar no ha sido construida por ellos posiblemente, ha sido construida por el fundador, por la fundadora, y más responsabilidades. Por otro lado tenemos a los accionistas que no son familiares, pero que trabajan en la empresa. Bien, ¿qué tenemos por acá? Son accionistas que han invertido su dinero y aparte tienen un puesto laboral en el negocio. Buscan seguridad laboral
Ojo, están recibiendo un sueldo porque trabajan en la empresa. Sin embargo, como accionistas, ellos tienen derecho a recibir dividendos cada año por la inversión que han hecho en la propiedad. Asimismo, se esfuerzan por ejercer el poder, ya que ellos tienen acciones del negocio, es decir, ellos tienen ciertos derechos en cuanto a las decisiones de la empresa por tener por haber invertido, por haber adquirido acciones del negocio, ¿correcto? Después tenemos a los familiares que son accionistas, los miembros del grupo familiar que han invertido en negocio, pero que no trabajan en la empresa. Son similar al 1 y al 2, ¿correcto? O sea, buscan medios económicos para sobrevivir, pero también buscan que haya dividendos, que la empresa rinda frutos anualmente. Son cosas muy diferentes, ¿bien? Y por último, el más complejo de todos es el directivo, que también es familiar y que también es accionista. Generalmente los fundadores, los gerentes generales, que son miembros familiares de la empresa y también tienen una gran parte de acciones del negocio. ¿Cuál es el interés? Todos los puntos anteriores. Es el conjunto de todos estos intereses. Impresionante, ¿verdad? Entonces, cada vez que veas una empresa familiar, te vas a dar cuenta que no es algo muy simple de explicar. Las empresas familiares tienen una complejidad peculiar, pero que esa complejidad les permite tener fortalezas, ojo, fortalezas, pero al mismo tiempo les permite tener desventajas. Por un lado, hay cosas positivas y por otro lado tienen retos, tienen conflictos. Hay que saber gestionarlos para lograr que el negocio familiar continúe en el tiempo. Bien, vamos a continuar. Ahora, ustedes que ya saben cómo funcionan los sistemas de la empresa familiar, ¿qué rol se genera dentro de la mezcla de estos sistemas y también los intereses de cada uno de estos roles? Vamos a conocer cómo son las implicaciones de estos tres círculos. ¿Qué implicación tienen? Primero, ustedes al conocer cómo funcionan los tres círculos de una empresa familiar, se reconoce que existen tres lógicas distintas. Por un lado tenemos la lógica de la familia, ¿correcto? Por otro lado tenemos la lógica de la empresa y por el otro lado la lógica de la propiedad o del patrimonio. Asimismo, estos tres círculos nos permiten identificar que puede haber diferentes posiciones de liderazgo. Puede haber. Sin embargo, la realidad es que muchas veces el liderazgo de todos estos tres sistemas está puesto en una sola persona o dos sistemas de este sistema. Por ejemplo, puede ser que en un grupo familiar que es dueño de un negocio, la mamá sea la encargada del hogar. Es muy común que las madres sean las encargadas del hogar y las hijas tengan algún puesto laboral en el negocio, pero todavía no sean propietarias del negocio. Sin embargo, el papá es el fundador y también es el gerente general de la empresa. Tiene asimismo el 100% de las acciones. Es decir, dentro de este rol está conformado todo el poder de la parte empresarial y de la propiedad. Y esto genera una serie de conflictos, ¿bien? ¿Qué más? Estos tres círculos trabajan de manera independiente. Deben trabajar de manera independiente, pero por eso se deben respetar. Cada una de las funciones de los tres círculos se debe respetar. También tenemos que cada uno de estos círculos debe colaborar entre sí para poder ser exitoso. Las empresas familiares que han logrado la continuidad en el tiempo, como el Grupo Romero, como los Mustafa de Tailoy, los de Faber-Castell, los Brescia Caferata, los Rodríguez Pastor, los Rodríguez Banda, todas estas familias empresarias han comprendido que estos tres círculos, si bien generan una serie de conflictos, si se sabe manejar bien, generan una serie de fortalezas que las impulsan a crecer. ¿Bien? Y por último, estos tres círculos nos ayudan a explicar a los miembros familiares más jóvenes sobre la complejidad del sistema familiar. Porque es complejo. Sin saber que hay tantos roles, no podemos entender la complejidad de la dinámica de la empresa familiar. Bien, les voy a explicar un poquito también cómo es la evolución del sistema de la empresa familiar. Ustedes ya conocen que dentro del sistema de la empresa familiar hay tres subsistemas.
que son el subsistema de la familia, el subsistema de la empresa y el subsistema de la propiedad o del patrimonio. Sin embargo, no solo tenemos la mezcla de cada uno de los roles que ya hemos hablado hace un momento, también tenemos lo que se llama la evolución de cada uno de estos sistemas conforme pasa el tiempo, conforme se van desarrollando. ¿Cómo es así, Gerson? Te lo voy a explicar en este momento. Este modelo se centra en los tres ejes, ¿bien? Familia, propiedad y lo que es la empresa. Y nos ayuda a explicar cómo evoluciona cada uno de estos tres ejes con el paso del tiempo. Bien, tenemos por un lado el eje de la empresa, bien, el eje del negocio, que todos los negocios, ¿cómo son el ciclo de vida? Eso es, ya lo sabemos generalmente, hay un ciclo inicial, un ciclo de inicio del negocio, de arranque del negocio, ¿bien? Tenemos por otro lado, cuando ya la empresa ha pasado esa parte de inicio, hay un crecimiento, hay una expansión del negocio. Tal vez comenzamos a expandir las operaciones, comenzamos a abrir más locales, comenzamos a formalizar las operaciones del negocio, es decir, ya tenemos una facturación electrónica, tenemos una contabilidad más ordenada, tenemos puestos y funciones con más especificaciones, tenemos un manual de organización y funciones, etc. Pero nuestro negocio se está formalizando. Asimismo, luego de esta etapa, ya tenemos un negocio, se podría decir, maduro, que no solo está formalizado, sino que se ha logrado expandir de manera exitosa y tiene una madurez en el mercado, tiene una marca que es conocida, tiene una cartera de clientes estable, tiene unas ventas que ya se han estabilizado conforme ha pasado el tiempo, ¿bien? Esto es el eje de la empresa, ese es el ciclo de vida de una empresa. Crece, se expande y después hay una maduración. ¿Cuáles son los demás ejes? El eje de la familia, ¿correcto? Una familia no se mantiene estática, ¿verdad? No es que una pareja de esposos se unen y se quedan así siendo pareja de esposos para siempre, ¿verdad? Hay un crecimiento en la dinámica familiar. ¿Cuál es? Te la comparto en este momento. Tenemos generalmente una familia joven que está entrando en el negocio, ¿verdad? Que está moviendo en el negocio, que ha empezado un emprendimiento, que ha empezado una bodega, que ha empezado un restaurante, que ha empezado una actividad manufacturera, pero es una familia joven. Significa que los hijos todavía son pequeños o todavía no hay hijos, ¿bien? ¿Qué más? Tenemos el ingreso en el negocio de los hijos, es decir, los hijos ya van creciendo, ya tienen una edad más de 12 años hacia arriba y comienzan a hacer ciertas labores administrativas, pequeñas tareas, pequeñas actividades dentro del negocio familiar. Bien, van ingresando. Luego de eso, tenemos ya a un trabajo conjunto, en donde los hijos ya tienen una edad mayor, tienen de 25, 30 años hacia más, los fundadores tienen entre 50 y 55 años a más, y hay un trabajo conjunto. Los hijos ya no realizan actividades pequeñas, tal vez ya tienen un puesto gerencial, tienen una jefatura, están siendo encargados de la apertura de nuevas oficinas, de nuevos locales o abriendo mercados en otros países. Bien, y por último tenemos lo que se llama el relevo de liderazgo. Es decir, los hijos o el hijo, la hija, ya relevan al capitán inicial del barco, al fundador. El fundador da un paso al costado en la toma de decisiones y los hijos toman la posta, toman el timón del barco en cuanto a la empresa, a la propiedad, etc. Bien, ese es en el eje de la familia. Y por el otro lado tenemos, ¿cuál eje? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el otro subsistema? El eje de la propiedad, ¿verdad? Primero tenemos a un propietario controlador. ¿Cómo es eso? Cuando tenemos a una pareja de fundadores, o un fundador o una fundadora, esta persona creó de la nada un negocio, estamos hablando que esta persona que es mamá o papá y que aparte es gerente general del negocio, también tiene el 100% de las acciones, es decir, el 100% de la propiedad del negocio. Significa que es un propietario que tiene el control total de la empresa. ¿Bien? Así los hijos puedan opinar, así la empresa haya crecido, el que toma la decisión final es este propietario controlador. Sin embargo, tenemos por otro lado, después de la siguiente evolución, es una sociedad de hermanos. Esto, ¿cómo sucede? Ya en la dinámica familiar, cuando ya hay el relevo generacional, es decir, cuando el fundador o los fundadores deciden dar un paso al costado del negocio y los hijos, si son uno,
está solo, pero generalmente hablamos de grupos de hermanos. Estos hermanos toman el liderazgo de la empresa y también la propiedad, es decir, las acciones les son transferidas. Ya no hablamos de un solo propietario, hablamos de un grupo de propietarios, una sociedad de hermanos, en donde hay una dinámica totalmente diferente a la de trabajar solo, donde era un solo propietario, a donde ya hay un grupo de varios hermanos tomando decisiones en cuanto al negocio, en cuanto a la propiedad y el patrimonio. Y por último, ya hablamos de una tercera etapa en donde estos hermanos han tenido sus hijos y estos hermanos deciden dar un paso al costado, hablamos de 20 años después. ¿Y qué pasa? Los hijos no son hermanos entre sí, son primos. Ya hablamos de varias ramas familiares, hablamos de un grupo familiar mucho más amplio, en donde los primos generalmente han sido creados cada uno con una diferente cultura, porque hablamos ya de parejas, los hermanos tuvieron pareja de esposos, cada uno plantó su propia filosofía de vida, su propio aprendizaje a los hijos. Y finalmente, aquí les demuestro que cada uno de estos tres subsistemas, familia, empresa y propiedad, evolucionan conforme el tiempo. Y esto genera complicaciones, generan complejidad en las empresas familiares. Es por eso importante que tú sepas definir, sepas conocer en qué etapa está tu empresa familiar. Está en una etapa de arranque, en una etapa de madurez. Ustedes son una familia que tiene a los hijos dentro del negocio, o si tú eres hijo, ya estás metido en el negocio, o ya ha habido una parte de donde el propietario controlador les ha cedido acciones a la siguiente generación, tienen derecho a tomar decisiones en la junta de accionistas. Tienen que preguntarse estas cosas. ¿Por qué? Por lo siguiente, por lo que vamos a ver en unos momentos, ¿bien? Que son las crisis dentro de las empresas familiares, ¿bien? Entonces, este modelo nos ayuda a explicar eso. Continuemos. Ciclo de vida de la empresa familiar. Las empresas familiares, como todo tipo de empresas, siempre están viviendo una serie de momentos de crecimiento y de momentos de crisis. Eso pasa, es el ciclo de la vida, ¿correcto? Siempre hay épocas buenas y épocas bajas, épocas de vaca flaca. Sin embargo, en la empresa familiar, las crisis se caracterizan por unas cosas diferentes. Vamos a verlo. Este modelo va a mostrar cómo las empresas familiares fracasan o pueden fracasar de acuerdo a la forma de involucramiento de los familiares en la empresa, para poder prepararnos, para poder prever lo que va a pasar y poder afrontar la crisis. ¿Bien? ¿Cómo es? Acá está un gráfico de Dodero que nos explica cómo son el ciclo de vida de las empresas familiares. Tenemos en sí 4 crisis. La primera crisis es la crisis de falta de delegación, que es la etapa donde hay un fundador controlador. Es el fundador que está solo en el negocio, es el que toma las decisiones. Sin embargo, en algún momento del negocio existe una crisis porque el fundador ya está muy lleno de trabajo, está abarrotado de actividades, de funciones, y y por este abarrotamiento, esta sobrecarga de trabajo, comienza a haber fallas en la atención al cliente, fallas en el desarrollo de productos, en la entrega de los servicios. Y entonces, para que podamos superar esta crisis, tiene que el fundador empezar a delegar, tiene que empezar a crear un equipo, ¿bien? Y generalmente ahí empieza los familiares, los hijos o los demás miembros familiares comienzan a entrar en el negocio, a ayudar en actividades pequeñas o actividades menores. Luego tenemos una siguiente crisis. Ya luego de sobrepasar esa crisis de delegación, la empresa continúa creciendo y la familia también va aumentando, va pasando el tiempo. Y tenemos la crisis que se llama la crisis por el ingreso de los hijos. La crisis por el ingreso de los hijos. ¿Qué significa? Generalmente los hijos y los padres muy pocas veces tienen perspectivas similares en cuanto al manejo de los negocios. Hay casos en donde sí los hay, pero generalmente los hijos tienen una perspectiva diferente a la tradicional, a cómo se ha venido manejando el negocio familiar. Entonces, ahí tenemos una crisis en donde hay una visión diferente entre los padres y una visión diferente entre los hijos. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que llegar ahí a hablar de un protocolo familiar, de una profesionalización del negocio familiar. Ya hablamos de lo que llamamos también implementar el gobierno corporativo dentro del negocio familiar. Bien, ya hablamos de hijos que están cuestionando las acciones del negocio familiar.
Por otro lado, tenemos ya la crisis del poder, la crisis en donde el fundador se tiene que retirar. Los hijos ya tienen una edad, ya tienen su propia familia, tienen más de 30 años, ya tienen experiencia en el negocio, toman decisiones, pero todavía no son los que dan la última palabra. Entonces hay una crisis en donde el fundador tiene que sí o sí dar un paso al costado. Eso sucede en todas las empresas familiares. Los fundadores tienen que generar un proceso armonioso de relevo generacional, un proceso de sucesión ordenado, nos ayuda a que la empresa familiar mantenga las operaciones de manera normal y que la armonía familiar no se vea afectada. Bien, tenemos que lograr eso. Y luego tenemos otras crisis que es por la sucesión, por los relevos generacionales que vengan después, por la falta de profesionalización. Te doy un ejemplo. Estaba reunido con una empresa de transporte de interprovinciales y ellos me comentaban, son 6 hermanos, de los 6 hermanos, 4 están metidos en el negocio, de estos 4 hermanos, 2 tienen sus esposas que también están metidas en el negocio, que se dedican a labores administrativas, contables, y el papá que fundó el negocio junto a su esposa ya era una persona mayor. Entonces ellos querían que ya el papá se retire de manera inmediata, porque pensaban que el papá les estaba poniendo trabas, le estaba poniendo trabas al crecimiento. Ellos querían implementar innovaciones, querían implementar diferentes cosas. Y me comentaban, me decían, Gerson, que cualquiera de los hermanos sea gerente general. Lo único que queremos es que nuestro padre ya se retire del negocio. Pero eso no es la solución. Darle el relevo generacional a cualquier hermano puede generar también un problema. Y lo que llamamos normalmente, los consultores de empresas familiares, lo llamamos a confundir la propiedad del negocio con la capacidad para dirigirlo. Es muy diferente que tú seas propietario, que tú seas heredero a las acciones de un negocio familiar, a que tú seas el más capaz para llevar el negocio hacia el futuro. Que tú tengas el liderazgo adecuado, las habilidades, las experiencias y los estudios para llevar el negocio a un siguiente nivel. Es muy común ver en las empresas familiares en donde los padres, por un afán de que los hijos continúen el negocio, le dejan el liderazgo, le dejan la gerencia general o la propiedad al hijo mayor, cuando este hijo tal vez no tiene los conocimientos ni las habilidades, o posiblemente no le importe el negocio, no quiera meterse en el negocio. Entonces, este tipo de acciones salen ¿de dónde? De la superposición de roles que hemos hablado, de cómo evolucionan las empresas familiares, tanto en el eje de la propiedad, en el eje de la empresa y el eje de la familia, y cuál es el ciclo de vida. Y cada uno de estos ciclos de vida generan crisis. Y es bueno que ustedes lo conozcan para que así ustedes puedan prevenir y puedan prepararse para afrontar estas crisis. Bien, he tratado de ser lo más concreto posible. Si tienen alguna consulta a los que nos están viendo desde Facebook, les solicito que lo hagan o pueden ir haciéndola. Nosotros vamos a contestarlo. Si hay alguna consulta adicional, pueden tal vez escribir o alguna coordinación, también pueden escribirle al equipo de CAMES para que ustedes puedan saber más de este taller que venimos realizando. Vamos a hablar en los siguientes talleres sobre plan de sucesión, protocolo de la empresa familiar, cómo resolver los conflictos dentro de la empresa familiar para continuar un crecimiento exitoso en el tiempo. Bien, si hay alguna pregunta, la van haciendo. Les agradezco por el tiempo a todos los que nos han estado viendo. Mi nombre es Gerson Hernández y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad con más temas de empresas familiares. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense.